estamos fazendo um documentário para a televisão holandesa. Hedy Honingman es una cineasta peruano-holandesa que centra su trabajo en la realización de documentales. Su carrera la ha desarrollado principalmente en el extranjero, pero no es ajena a sus raíces peruanas. Por lo contrario, en muchas de sus obras intenta representar la realidad de los peruanos. Sus temáticas giran alrededor de la vida de los individuos, especialmente durante o después de tiempos de crisis. El cine de Hedy Honigman que vamos a examinar el día de hoy van a ser dos películas documentales que realizó entre los años 92 y 96. La primera sería Metal y Melancolía, que es grabada en el Perú en el año 93, en Lima, y se centra alrededor de la vida de una serie de taxistas de la capital. La segunda película es O Amor Natural, que es del año 96 y es basada en Río de Janeiro y sigue una serie de historias conectadas a través de un nuevo libro de poemas del famoso escritor carioca Carlos Drummond de Andrade, que es un libro de poemas que en contexto de la producción es un libro nuevo, que es una producción póstuma literaria. Una forma válida de interpretar ambas películas sería a partir del enfoque tipológico de la directora. La tipología la vemos a través de una serie de actores dentro de una misma creencia o dentro de una misma tribu urbana, ¿no? Como es el caso de Metal y Melancolía, donde seguimos de cerca la historia de estos taxistas durante una época de crisis o la que vendría a ser precisamente entre el 88 y el 93, ¿no? Que es lo que dice la CBR, donde se produjo casi el 90% de las víctimas. Vemos una tipología no solo del taxista, pero vemos una tipología del país en crisis. Vemos esta secuencia de los taxistas intentando vender o expresar que el taxi es una forma de salir adelante o como una forma de combatir a la crisis, o también vemos dos taxistas en particular que se encuentran en un momento bien complicado de su vida, ¿no? Como sucede con este taxista que tiene a su hija de 5 años con cáncer en la sangre, ¿no? O que tenemos a esta otra taxista mujer que habla acerca de los problemas que tiene de ser una madre soltera. Es una tipología bien cruda de un país en crisis y que no escapa o amor natural, ¿no? Porque poniendo en contexto la producción de la película, sucede dentro del cambio de transición de gobierno en Brasil de Fernando Collor de Mello. Pero claro, sabemos más bien, acá ya no es la tipología de un país en crisis, sino la tipología de una producción cultural póstuma, que era una producción cultural muy propia de un grupo determinado de edad. Estoy bastante de acuerdo con esto y como tú dijiste, hablaste acerca de los tribus o estos grupos sociales y creo que la directora la tiene bastante en cuenta, ya que por ejemplo en Metal y Melancolía se esfuerza por mostrar características que solamente tienen los peruanos de esa época. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba mostrando un poco más las características de los taxis de cada uno, mostraba cómo uno tenía que quitarle la palanca de cambios todos los días para que no le robaran. Y eso es algo muy, muy propio de los taxistas de esa época. Yo creo que ese contexto en el que tú dejas tu carro solito en la noche y te lo pueden robar sí o sí, si es que no le sacas la palanca, no sé si sigue pasando, pero creo que todos los taxistas de la época se sentían identificados, al menos los que ella llegó a entrevistar. Luego también lo que hablan mucho del contexto de necesidad que sentían, porque varios de ellos incluso tenían otras profesiones, creo que algunos eran militares, exmilitares, tenían otro tipo de trabajo. Sin embargo, por la necesidad que todo el mundo vivía debido al contexto político, tenían esa necesidad de taxiar e incluso otros mini trabajos dentro del taxeo. Por ejemplo, vender alfajores, vender lapiceros. En la otra película, O Amor Natural, como tú mencionabas, más que nada se trata de la directora entrevistando a un grupo de ancianos. Si bien es cierto, tienen vivencias distintas acerca de lo que era la sexualidad, sí comparten, creo, un sentimiento de nostalgia al hablar de la vida sexual, ya que la mayoría de ellos, según lo que indicaban, ve eso como algo totalmente del pasado. Si bien es cierto, algunos decían que aún tenían una vida sexual activa, muchos de ellos hablaban de su vida sexual como con añoranza, como con cuestiones del pasado, como que fuera algo del pasado que extrañaban. Incluso habían ancianos que lloraban,
ancianas más que nada que lloraban. Creo que esas características de un grupo de personas específico, de un lugar específico y de un momento específico de sus vidas, es lo que intenta rescatar la autora, algo muy propio de un grupo, de una tribu, como tú dijiste, ¿no? Sí, por supuesto, o sea, es una narración de nostalgia a través de una obra póstuma, ¿no? Y creo que ahí está el anclaje conceptual. Va de la mano, ¿no? No conocer esa faceta, esa cara, ese matiz de la literatura de un autor con, con esa sexualidad a veces queda en el pasado, ¿no? Como sucede en esta última iteración, porque son distintas iteraciones de lecturas de dos o tres poemas. Hay incluso una intertextualidad porque traen una pieza que no es parte de esta, no es parte antológica de lo que el documental está buscando narrar, ¿no? Es lo que vendría a ser este long play de Drummond de Andrade recitando uno de sus poemas. Hay una poética en ambos documentales, no se trata solamente acerca de la tipología propiamente como del tipo de persona alrededor de una creencia compartida, sino también hay una poética de la directora que va de la mano, ¿no? Por ejemplo, esta secuencia de este plano cenital de la playa de Río, ¿no? Al final, que es la que va por encima de una narración de un poema y que vemos una imagen del Cristo de Corcovado. En Metal y Melancolía el anclaje conceptual va al taxi, a la profesión del taxista, la acción de taxear va ligada, va anclado conceptualmente a la melancolía. No que las melancolías, sino más que una tristeza vaga, confusa y aletargada. Entonces podríamos concluir, o sea, de que esta filmografía documental de Hedy Honigman se centra en una tipología total de la sociedad latinoamericana, ¿no? Una a través de lo que sería la profesión del taxista en la Lima en crisis y otro lo que sería las visiones acerca de una sexualidad apagada, entre comillas, a través es más que una sexualidad apagada, se vendría a ser el redespertar de la sexualidad a través de una producción literaria póstuma, como sucede con este libro de Carlos Dumont de Andrade, que son estos poemas que ella pone a leer a cada uno de los ancianos. Y como dices tú, ¿no? No es un intento de suprimir las historias por su similitud, sino más bien en la similitud de un interés puede haber miles de historias. Exactamente, y eso nos lleva a nuestra segunda conclusión, que va específicamente hacia las historias que ella intenta mostrar, ¿no? Que revaloriza mucho las historias personales de cada uno de los individuos que ella entrevista en Metal y Melancolía, se centra mucho en lo que es cada historia de cada vida de cada taxista que ella entrevista, contextualizándolo con imágenes de la Lima de los 90 que reflejan la crisis en las que vivían, y por el otro lado, en O Amor Natural, se centra mucho en la vida de cada uno de los ancianos, que o bien conoce al autor y ha significado algo en su vida, por ejemplo, un peluquero o la persona que le hacía los sombreros, o por otro lado, los ancianos que conocían un poco de su obra y que leen estos poemas eróticos, reviviendo un poco sus memorias acerca de su vida sexual.